Buenos días tengan hermanos y hermanas de Beltline. Es un gusto saludarles en esta mañana, en este primer día de la semana. También los hermanos que nos ven por otras partes del mundo, estamos contentos que está con nosotros en esta mañana. Quisiera que nos enfoquemos en esta mañana en el estudio de la palabra de Dios en cuanto a nuestra fe, en cuanto a nuestro crecimiento espiritual. Muchas veces como cristianos estamos muy emocionados cuando nos convertimos. Estamos emocionados los primeros meses, los primeros años que hemos conocido el Evangelio. Nuestros pecados han sido perdonados, pero después como que caemos y nos estancamos y ya no seguimos creciendo. Muchas veces nuestra fe empieza a flaquear. Y muchas veces cuando Satanás se apodera y toma ventaja de esta situación, si nosotros dejamos de crecer, si dejamos de progresar espiritualmente, es cuando somos víctimas, es cuando empezamos a retroceder. En lugar de avanzar, empezamos a retroceder. Quisiera que veamos un paralelismo en cuanto a nuestra vida espiritual y lo que le pasó al pueblo de Israel, porque para eso es la palabra de Dios que está inspirada, para eso la palabra de Dios fue dejada para nosotros, para que a pesar de que han pasado miles de años, la palabra de Dios es viva y eficaz y sigue haciendo efecto. Así que veamos la palabra de Dios, cómo nos va a ayudar en esta mañana para que no nos quedemos estancados, para que seamos valientes y sigamos avanzando, sigamos creciendo. Y si nosotros seguimos creciendo y nuestra fe está fuerte, no importa cualquier problema que venga, no importa si sea en nuestro matrimonio, si sea en el trabajo, si sea en la iglesia, cualquier ámbito, si tenemos fe y somos valientes y sabemos que Dios está con nosotros, no vamos a tener miedo a ninguno de esos problemas. Quisiera que empecemos con el libro de Josué, capítulo 3. Ahí vamos a basarnos, capítulo 3 del libro de Josué. Si usted se acuerda, en este recuento, los antecedentes, Josué es el líder ahora, ya no es Moisés. Josué es el líder, han estado avanzando y ya están ellos a punto de obtener la tierra prometida que han estado esperando por tanto tiempo. 400 años de esclavitud, le aumenta a usted otros 40 años en el desierto, así que después de 440 años que ellos han estado en Egipto, finalmente salen, están ellos ahorita a la orilla del río Jordán y están ellos listos para pasar el río Jordán y ahí está la tierra prometida, pasando el río Jordán. Ese río es lo que les estaba impidiendo a ellos obtener esa gran bendición. Piense usted nada más en lo que a usted, en lo que a mí, muchas veces ese río que tenemos enfrente, ese río que tenemos miedo a cruzar. El pueblo de Israel tenía cierto temor y estaban pensando cómo cruzar este río. La pregunta es esto. Hace unas décadas antes, Moisés estuvo ahí cerca de ese río. Tuvieron miedo y no lo cruzaron. Estos son los hijos de aquellos que murieron en el desierto, que quedaron postrados en el desierto. La pregunta es, ¿esta generación va a cruzar ese río o van a hacer lo mismo? Se van a dar la vuelta y van a dejar que haya otra generación que venga. ¿Va usted a admirar el problema? ¿Va usted a admirar el río nada más y se va a quedar nada más de que no puedo hacer nada y se va a quedar con los brazos cruzados? ¿O va usted realmente a tomar valentía como Dios le dice y va usted a cruzar ese río? Veamos qué pasa, porque ya tiene usted los antecedentes. Ahora veamos en Josué 3:1 al 3. Dice, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron ahí antes de pasarlo. Después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento, mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Así que vean nada más esto, 3 días ellos llegaron al río y acamparon enfrente del río y por 3 días ellos estaban admirando el río. Estaban pensando, estaban ellos haciendo esa pausa. Es lo que Dios les dijo, que se queden allá. Versículo 5. Vea lo que le dice Josué al pueblo. 3:5 de Josué. Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Aquí está la promesa. Dios sigue con nosotros. ¿Ven ustedes este río? Hay un problema con este río. ¿Por qué lo estaban admirando por 3 días? ¿Por qué Dios hizo que se queden ellos allá, enfrente del río? ¿Y por qué Dios dejó que 3 días ellos empiecen a pensar? Porque vea cómo estaba el río. Dice allá en el 3:15. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas
todo el tiempo de la siega. ¿Escuchó esto? El río Jordán estaba desbordado. En otras ocasiones, en otros tiempos del año, otros meses, usted puede cruzar el río. No está muy hondo, según los especialistas. Pero cuando es el tiempo de la siega, está trayendo todo tipo de escombros, todo tipo de piedras, está crecido, está desbordado y es imposible pasarlo. Así que ahí estaban ellos admirando este problema. Sus bendiciones estaban al otro lado, pero aquí estaba ese problema, que era el río que estaba crecido. Cuando nosotros nos convertimos, cuando nosotros nos bautizamos, cuando nosotros decidimos ser hijos de Dios y ser cristianos, quiero que entendamos algo. Dios no solamente nos saca de la esclavitud del pecado, pero Él quiere que nosotros, con fe, que sigamos adelante y estemos nosotros cosechando las bendiciones que Él tiene para nosotros. Muchas veces a muchos cristianos nos pasa esto. Como al pueblo de Israel, nos bautizamos, estamos emocionados y dejamos de crecer. Ya no seguimos avanzando, ya no seguimos creciendo, nos quedamos estancados y estamos nosotros que ya salimos de Egipto, ya salimos de la esclavitud del pecado, pero estamos nosotros con el primer problema que nos encontramos y tenemos cruzados los brazos y estamos casi dispuestos a dar la vuelta y no queremos agarrar el problema por los cuernos y resolverlo. Es lo que tenía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, Dios no los sacó para que estén en el éxodo. Dios no los sacó para que su promesa de ustedes es el éxodo en el desierto. Ahí van a estar ustedes yendo de un lugar para otro. Esa no fue la promesa. La promesa es salgan de la esclavitud. El desierto es simplemente un paso para llegar a la tierra prometida. No fueron sacados para quedarse en el desierto. Nosotros no fuimos sacados para quedarnos y admirar los problemas que Satanás nos pone enfrente y que nos diga no puedes hacer nada. No para eso fuimos lavados nuestros pecados. No para eso salimos de la esclavitud. Fuimos sacados para más que eso. Para tener una esperanza viva. Para tener una fe viva. Veamos en Deuteronomio 6:23. En Deuteronomio 6:23, esto es lo que dice a Moisés, porque le estaba recordando al pueblo que esto es temporal, el desierto, es temporal el éxodo. Lo que nosotros estamos pasando, los problemas que se nos van a venir, es temporal nada más. Dice en Deuteronomio 6:23, esto es lo que le dice el escritor inspirado al pueblo de Israel. Y nos sacó de allá, está hablando de la esclavitud de Egipto, para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Dios nos sacó de allá para traernos acá. Dios nos sacó de la esclavitud para llevarnos hacia adelante. ¿Por qué como cristianos muchas veces nos quedamos estancados? ¿Por qué como cristianos muchas veces nada más estamos admirando el problema como si no pudiéramos hacer nada? Moisés dice, no nos sacó Dios para quedarnos en el desierto, para quedarnos en el éxodo, nos sacó para algo más. Así que el pueblo de Israel todavía no tomaba la tierra prometida porque habían obstáculos en su camino. Nosotros vamos a encontrar obstáculos en nuestra vida cristiana. Primeramente, el río desbordado. Leímos nosotros que Dios a propósito los puso ahí por 3 días. Quiero que entendamos algo. Si usted puede ver en la gráfica, las montañas de Hermón miden como 3,000 metros de altura y viene desde Siria. Es decir, esas montañas cuando se deshielan, toda esa agua que se deshiela y viene es lo que alimenta a otros ríos, incluyendo al río Jordán. Y cuando ese tiempo se deshiela, el río Jordán crece. Dicen los expertos que crece hasta 1 kilómetro de ancho, más de 1,500 metros de ancho. Es decir, 1,5 kilómetros o 1 milla de ancho. Es lo que crece el río Jordán cuando se está deshielando por las montañas de Hermón. Así que es lo que estaba pasando al pueblo de Israel. Piense usted esto. Han estado 400 años esclavos. Han estado 40 años en el desierto. Y Dios los trae ahorita aquí, enfrente del río Jordán. Pregunta, Dios, ¿acaso no sabías tú los tiempos? ¿No sabes cuándo se deshiela las montañas de Hermón? ¿Por qué los trajiste acá? ¿Por qué no esperaste 2 meses más para que pase todo ese escombro y pase todo ese crecimiento del río? ¿Por qué los trajiste en este momento? ¿Acaso Dios no estás en control? ¿Acaso Dios no sabes los tiempos, las estaciones del año? ¿Cuándo sucede esto? Todos saben esto. Dios, ¿acaso te equivocaste?
No, Dios no se equivocó. Dios los puso allá por una razón. Dios los puso ahí por 3 días para que ellos decidan y para que ellos vean. ¿Por qué? Les voy a decir una cosa. Muchas veces nosotros podemos darnos la vuelta y decir, ahí está el problema. No voy a hacer nada en cuanto a ese problema. Me voy a dar la vuelta. Toda bendición requiere realmente que nosotros mostremos nuestra fe y que nosotros realmente hagamos cierto sacrificio. Muchas veces decimos, ok, van a pasar el río Jordán, y que diga el pueblo de Israel, realmente las condiciones no son óptimas. Las condiciones no son óptimas. Piense usted cuántas cosas no haríamos si las condiciones no fueran óptimas. ¿Sabes qué? ¿Quieres estar saludable? ¿Quieres ir al gimnasio? Sí, quiero estar saludable, quiero estar en forma, pero las condiciones no son óptimas ahorita para mí. Las condiciones, mejor no voy. Si las condiciones no son, nunca van a ser óptimas, tengo que hacer un esfuerzo de levantarme, de ir al gimnasio, de trasladarme allá, de hacer ejercicio, de regresar a la casa y volverlo a hacer, si quiero tener esos frutos, si quiero tener esas bendiciones. Quiero perder de peso, pero las condiciones no son óptimas para que yo empiece hoy a comer saludable. El niño, ¿te quieres bañar? Es hora que te bañes, mira, y te vayas a la cama. Que diga el niño, papi, las condiciones no son óptimas para mí ahorita. Y que usted como padre diga, ok, hijo, las condiciones no son óptimas ahorita. Ok, quédate sucio, ¿verdad? Saca la basura. Papi, no son las condiciones óptimas para que yo limpie mi cuarto, para que yo saque la basura. Piense usted, si nosotros escogemos cuando las condiciones sean óptimas, nunca vamos a dar ese paso. ¿Qué problema tenemos en nuestra vida hoy? ¿Qué problemas tenemos? Que Satanás nos ha puesto y nos está diciendo, no hagas nada porque las condiciones no son óptimas. ¿Tienes algún problema con una persona y no lo ha resuelto? ¿No ha usted pedido perdón? ¿No usted se ha reconciliado, como dice la palabra de Dios, que debemos reconciliarnos? ¿Tiene usted problemas en su matrimonio? ¿Usted no hace nada para mejorarlo, para buscar a un consejero, para buscar a un profesional, para buscar a alguien que sea más maduro en la iglesia para que le ayude? ¿Tiene usted problemas con sus hijos? ¿Ha estado usted no siendo fiel? ¿Llega usted tarde a la iglesia sin ganas de adorar? Y usted no hace nada y el problema está ahí, el río está ahí y usted no hace nada porque Satanás le está diciendo, las condiciones no son óptimas, quédate ahí, quédate estancado y sin darnos cuenta estamos retrocediendo. Así que tenemos que entender que muchas veces el nerviosismo nos va a ganar cuando vemos el río, cuando vemos el problema. Pero le voy a decir una cosa, los tiempos de Dios son perfectos. Y Dios trajo al pueblo de Israel en ese momento cuando el río estaba crecido. Porque el Señor quería que ese miedo se convierta en fe, se convierta en victoria. Es lo que quería el Señor. Que ellos vean de que el Señor puede hacer a través de ellos y con ellos solucionar ese problema que tenían. Por eso el Señor los tenía ahí, para que ellos vean el problema y el Señor diga, yo les voy a ayudar. Vean que dice 2 de Timoteo 1:7. 2 de Timoteo 1:7 nos anima y nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No, si usted es hijo de Dios, usted es un cobarde. Usted tiene al Rey de Reyes, al Todopoderoso, al Creador del universo, de su lado. Dice, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es lo que nosotros tenemos en el Señor, pero muchas veces ese potencial no lo sacamos porque no queremos demostrar qué tan grande es nuestro Dios, porque creemos que nuestro Dios es pequeño. No, nuestro Dios es grande y el problema es pequeño, es todo lo contrario. Quisiera que veamos algunos puntos en el tiempo que nos queda. Tenemos como 30 minutos en toda la lección, pero quisiera que veamos en el tiempo que nos queda algunas características de esos que dan el paso, esos valientes que dan ese paso y se van a mojar los pies cuando crucen el Jordán, cuando crucen ese río, van a pisarlo, van a aplastarlo y va usted lo que va a suceder. ¿Es usted uno de esos? Vea las características de ellos. Característica número 1, los que cruzan el Jordán, los que dan ese paso, son los que dejan que Dios los guíe. Buscan ellos la guía de Dios. Otra vez, Dios los dejó enfrente del río Jordán por 3 días, por esta razón. Dios quería que ellos vean y digan, por nuestra propia cuenta, no podemos pasar ese río. Por nuestra propia cuenta, no podemos atravesarlo. No hay nada que nosotros podamos hacer. Si es que lo pasamos, no es nuestro poder. Si es que lo pasamos, no es porque nosotros teníamos la aptitud y la fuerza de pasarlo.
es porque alguien nos ayudó. Fue algo sobrenatural. Y es lo que Dios quería que ellos vean, que es el poder de Dios y no es de ellos. Y es lo que nosotros tenemos que entender, que cualquier problema que Satanás nos ponga en el camino, confiemos en el poder de Dios. Dice allá en el libro de Josué 3:9 al 13. De hecho, ahorita que vamos a leer nosotros, se va a repetir el arca del pacto. Si usted lee el capítulo 3 y el capítulo 4 de Josué, 16 veces se menciona el arca del pacto, el arca del pacto. ¿Por qué 16 veces se menciona en 2 capítulos? Porque usted conocía que era el arca del pacto. El arca del pacto era una caja de 4 pies de longitud por 2 de ancho, y adentro estaba lo más importante de la historia del pueblo de Israel. Ahí estaban los 10 mandamientos, ahí estaban otras cosas importantes, y Dios se revelaba en ese arca. Es como que Dios estuviera presente, estuviera visible en ese arca. Y les decía Dios, yo estoy con ustedes. Si ustedes querían un símbolo o algo, yo estoy allá con ustedes. Y el pueblo se sentía confiado siempre que tenían el arca cerca, porque sabían que Dios estaba con ellos. Por eso se menciona ahorita en Josué 3:9 al 13 el arca otra vez. Dice de esta manera en el 3:9 al 13, y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al jebeo, al freseo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová Señor de toda la tierra se asienten en las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Así que aquí están las instrucciones. Dice Josué, miren el arca va a estar yendo enfrente de ustedes. Quiero que entendamos algo, hermanos. Dios no nos está diciendo, confronta el problema y después me dices cómo te fue. Como el pueblo de Israel, yo voy enfrente de ustedes. El arca va a ir enfrente de ustedes, que simboliza mi presencia. Yo voy a estar enfrente, ustedes síganla. Yo estoy con ustedes. Yo no les estoy diciendo, ¿saben qué? Vayan y después me mandan una foto, me mandan una postal a ver cómo les fue. No, Dios dice, yo estoy con ustedes en medio de ese problema. Yo estoy con ustedes en medio de esta situación. ¿Qué problema usted está pasando ahorita en su vida? ¿Cuál es? Tráigaselo a Dios, confróntelo y Dios va a estar con usted. Pero de ese paso, mójese los pies en el Jordán, aplaste ese problema. Dios está con usted. No nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que miren el arca, mire a Dios. Dios está con nosotros. Si usted lee Mateo 28:20, cuando se da la gran comisión, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con ustedes todos los días. Hasta hoy sigue estando el Señor con nosotros. La siguiente fotografía que usted ve es de una persona que fue esclava. Fue una esclava durante los años 1800 aquí en Estados Unidos. Esta persona, Harriet Tubman. Harriet Tubman nació en los años 1800 en el estado de Maryland. En este estado, ella nació esclava, como sus hermanas también, y ella era sujeto a castigos, a golpes de parte de sus dueños. En una ocasión, cuando vendieron a sus hermanas como esclavos a otras personas, ella era la siguiente, la que le iban a vender. Ella, en lugar de ser vendida, se escapó. En 1849 se escapó a Filadelfia. Y se escapó, ella no sabía dónde iba, ella simplemente quería salir de esa situación en la que estaba. No había GPS, no había ninguna manera, sino que simplemente ella se fue hacia Filadelfia y cruzó todos los caminos que tenía que cruzar con fe. ¿Y sabe qué hizo después? Uno podría decir, oh, ya te salvaste de tus amos, de las personas que te querían vender, que te castigaban, que te maltrataban. ¿Sabe qué hizo ella? ¿Por qué estamos hablando de ella hoy? Porque los historiadores la reconocen como una libertadora. Ella regresó otra vez de Filadelfia, de un lugar que tenía seguro, para seguir rescatando a más personas que eran esclavas.
Y se le conoce a ella como una gran libertadora. En lugar de sentarse y decir, ya soy libre, ella simplemente dijo, no, hay muchos que todavía están perdidos, hay muchos que todavía son esclavos. Y ella, búsquelo usted en la enciclopedia, Harriet Tubman, una gran mujer. De hecho, se está pensando en este país que la van a poner tal vez en el billete de $20 o de $10, tal vez, porque fue una gran héroe y es una gran inspiración. Pero personas como estas, que cuando le preguntaban a ella, ¿por qué hiciste esto? Dice ella, siempre oraba y decía, Dios nos guía en cada viaje. Porque ella hizo muchos viajes en la cual pudieron aprenderla, pudieron atraparla, pero ella decía, Dios está con nosotros. Y ella con valentía daba ese paso. Así que ya vimos nosotros, los que dan ese paso, los valientes, son los que confían en Dios. El siguiente punto, los que dan ese paso se sorprenden de lo que Dios hace. El pueblo de Dios no tenía la valentía de cruzar. De hecho, como le dije a usted antes, los que estaban con Josué ahorita no experimentaron los milagros en Egipto, las 10 plagas, cuando salieron. Porque los padres murieron. Los que experimentaron los milagros murieron, quedaron postrados en el desierto. Era otra generación que estaba aquí. Tal vez cuando ellos cruzaron el mar y se abrió, tal vez eran niños, eran jovencitos. Ahorita ellos eran adultos, era nueva generación y iban a pasar el Jordán. Así que ellos no habían experimentado todos los grandes milagros de Dios. Muchas veces le digo a mis hijas, ¿sabes qué? Esto me ha pasado, Dios ha estado conmigo, Dios ha estado conmigo. Y podría yo decir que estos son los milagros que he experimentado en mi vida, la intervención de Dios en mi vida. Y eso me da fuerza, porque digo, Dios ha estado conmigo. Y he aprendido cosas en cada situación, en cada río que ha estado enfrente de mí, y voy a seguir aprendiendo cosas. Pero ellas que son pequeñas, que son jóvenes, no han experimentado muchas cosas en su vida. Así que muchas veces ellos tienen que experimentar. Los cristianos jóvenes tienen que experimentar. Tal vez usted no sea maduro todavía y usted tiene que experimentar sus propios milagros. Tiene que ver cómo Dios le ha sacado de algunos problemas y le va a seguir sacando de problemas, pero si usted sigue confiando en Él. Y en el futuro va a decir usted y va a mirar hacia atrás y va a decir, estos son mis milagros que yo he tenido. Estos jóvenes que iban a cruzar el río todavía no habían experimentado los milagros que sus padres experimentaron. Así que ojalá que un día pueda decir usted, mira todo lo que Dios ha hecho en mi vida y ayude usted a otros a crecer. En Josué 3:5, como dijimos, le dice Josué al pueblo, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Cuando leemos nosotros las grandes cosas que el Señor hizo, las grandes cosas que Dios hizo, no solamente en Egipto, no solamente a través de David, no solamente a través de Moisés, no solamente a través de Elías, todo esto que vemos nosotros y lo leemos, no es para que Dios nos diga qué poderoso era Dios. No, todo eso está escrito para decirnos qué poderoso Dios es hasta hoy. No es historia que esto es lo que era Dios y Dios era poderoso en ese tiempo. No, Dios sigue siendo poderoso hoy. Dios es más grande que cualquier río, que cualquier problema que usted tenga. Así que la pregunta es esto. ¿Quiere usted saber qué tan grande es su Dios? Dé ese paso. Confronte ese problema. Confronte esa situación. Espiritualmente, ¿dónde está? ¿Está estancado? Espiritualmente, ¿no está usted activo? Espiritualmente, ¿llega usted tarde a la iglesia? En el sentido de que usted no le da ese respeto a Dios. Espiritualmente, usted no está activo en la iglesia. En lugar de ayudar a los problemas, hace usted que se vuelva más grande. ¿Cómo está su matrimonio? ¿No ha confrontado usted ese problema, esa adicción? Estamos hablando de todos los aspectos que podríamos encontrar en cuanto a problemas. Tráigaselo a Dios, confróntelo. Si nosotros leemos en Josué 3, 15 y 16, veamos la orden que se le da. Dice en Josué 3, 15 y 16, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón bien de lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y los que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas y el pueblo pasó en dirección a Jericó. ¿Escuchó eso? Dice la palabra de Dios que las instrucciones fueron estas. Dice que se les dijo que vayan, sigan el arca, aplasten ese Jordán, aunque esté crecido. ¿Se imagina usted el nerviosismo?
van los sacerdotes y va la gente y están a punto de cruzar. Y la promesa es esto: cuando ustedes pisen el río, el milagro va a suceder. Nosotros lo leemos ahorita y sabemos nosotros cómo fue el milagro, ¿verdad? Cómo se detuvo el río Jordán para que ellos pasen. Pero en ese momento ellos no sabían en qué consistía el milagro. Así que simplemente síganme. Sigan usted mi presencia que está en el arca y empiezan ellos a seguirlo. ¿Se imagina usted? Están ellos a 20 metros, se están acercando. 10 metros, 5 metros, 3 metros, 2 metros, primer pie, ¡pum! Dice que apenas pisaron el río Jordán, las aguas se detuvieron. Dé usted ese paso. Dios no le dice, ¿sabes qué? Primero va el milagro y después tú das el paso. El Señor dice, da ese paso y mientras tú estés caminando, el milagro va a suceder. Soluciona el problema, afróntalo, sé valiente. Haz arreglos para solucionar ese problema. Haz arreglos para que seas más efectivo en la iglesia. Haz arreglos para que usted llene ese espacio en blanco. Dios dice, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Da ese paso y vas a ver el milagro cuando suceda. Y sucede en todos los aspectos de nuestra vida. No vamos a ver la mano de Dios a menos que nosotros seamos valientes. Dios nos ha puesto muchas veces para contemplar el problema allá, como le pasó al pueblo de Israel por 3 días, para que nosotros pensemos y digamos, wow, esto es difícil. Es difícil de hacer, pero con la ayuda de Dios voy a dar ese paso. Da usted ese paso y va a ver usted la mano de Dios en esa situación. Hágalo, lo que Dios nos dice a través de su palabra. Y punto número 3, a los que dan ese paso, otra característica, ponen sus pies en el agua. Ellos son valientes y dan ese paso. No se quedan contemplando el problema, no se quedan contemplando el gran río. Y dicen ellos, demasiado problema, el tiempo no es óptimo, bye, y se van. Cuando usted lee los héroes de la Biblia, en el capítulo 11 del libro de Hechos, ¿qué es lo que usted lee? Cuando usted lee el capítulo 11 del libro de Hechos, va a ver usted un verbo activo después de cada nombre. Podríamos decir, y el pueblo de Israel cruzó el río Jordán y las aguas se detuvieron. ¿Quiénes? El pueblo de Israel. ¿Qué hicieron? Cruzaron, pusieron su pie, dieron el paso. ¿Cuál fue el milagro? El río de Jordán se paró. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció, ahí está el verbo activo, más excelente sacrificio que Caín. Hebreos 11:7, por la fe, ¿quién? Noé. Cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. ¿Quién? Noé. ¿Qué hizo? Preparó el arca. ¿Cuál fue el milagro? Se salvó en el arca él y su familia. Hebreos 11:24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Quién? Moisés. ¿Qué hizo? Rehusó. Simplemente dijo, él ese tipo de vida no es la mía, yo puedo ser instrumento para Dios, y rehusó. ¿Cuál fue el milagro? Sacó al pueblo de Israel. Así que vemos nosotros el verbo, vemos nosotros la acción, vemos los que dan el paso. Característica de esos que dan el paso, se mojan los pies, dan su paso en el río Jordán. Así que la fe nos mueve hacia el futuro, a pesar de que el río esté enfrente. ¿Vamos a dejar nosotros de mirar el río? ¿Va a dejar usted de admirar el río y va a dar ese paso y va a mojar sus pies? ¿Qué va a hacer usted con su matrimonio, con esos problemas que tiene? ¿Qué va usted a hacer con esos problemas que tiene con sus hijos? ¿Qué va a hacer usted en cuanto a ser miembro de la iglesia y crecer más espiritualmente? Y otra vez podemos seguir hablando de uno y otras cosas, obstáculos que Satanás nos pone. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a mojar nuestros pies? De hecho, hay quienes literalmente tienen que mojar sus pies. Y no solamente sus pies, todo su cuerpo. Tienen que ser sumergidos en agua. Tienen que ser bautizados. Tal vez usted sea uno de ellos. Que usted ha estado mirando ese río, ha estado mirando usted ese problema, ha estado mirando usted ese obstáculo y no ha dado esa decisión de decir, quiero bautizarme para perdón de mis pecados. Porque está escuchando el susurro de Satanás. Satanás me dice, no lo hagas, no estás listo, no vas a seguir adelante. Y nos dice todo tipo de cosas y no damos ese paso. Pero ¿cuál es la promesa de Dios como el pueblo de Israel?
Yo estoy con ustedes, estoy adelante de ustedes. Vamos a pasar juntos, voy a vivir contigo. Si tú decides bautizarte, yo estoy contigo. Te voy a mandar el Espíritu Santo, el ayudador, el confortador que te va a ayudar a sobrellevar los problemas. No solamente el Espíritu Santo, pero tienes ahora una familia en Cristo. El Señor nos dice, yo estoy contigo. ¿Usted no ha hecho esa decisión? Haga esa decisión. Aplaste el río, aplaste el problema, aplaste el susurro de Satanás que le está diciendo no lo hagas. El Señor está con nosotros. Es de valientes el crecer, el seguir hacia adelante. Hermanos, gracias por su atención en esta mañana. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y gracias por su atención, por estar con nosotros en esta mañana. Nos vemos en la siguiente sesión y otra vez, Dios le bendiga donde sea que usted se encuentre. Muy buenos días, hermanos y amigos que nos acompañan por este medio. Vamos a participar de la Cena del Señor. Vamos a leer en nuestra Biblia algunos versículos. Vamos a ir al libro de Primera Carta de los Corintios, en el capítulo 11, versículo 23 en adelante. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Oremos por el pan. Amoroso buen Dios, gracias le damos hoy en este día porque nos ha regalado un día más de vida, Padre. Le damos las gracias por todas las bendiciones que nos da día a día, Padre. Gracias, Padre, porque usted mandó a su Hijo Jesucristo a morir en esa cruz para perdón de nuestros pecados, Padre. Le pedimos que bendiga este pan sin levadura que representa ese cuerpo que fue crucificado, torturado en la cruz, Padre. Todo esto se lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo Jesús. Amén. Oremos por el jugo de la vid. Amoroso buen Dios, gracias le damos nuevamente, Padre, por todas las ricas bendiciones que nos da, Padre. Bendizca a todos los hermanos donde quiera que se encuentren y ayúdenos para seguir aprendiendo más de su palabra, Padre. Bendiga a todos sin excepción, Padre. Bendizca este jugo de la vid que representa esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz de su Hijo Jesús, Padre. Y le damos las gracias, Padre, porque usted nos ha dejado su palabra para que nos sirva de guía en nuestro diario vivir, Padre. Le pedimos que nos ayude a ser mejores cristianos cada día, Padre, y seguir aprendiendo más de su palabra. Entonces, se lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo Jesús. Amén. Bendiciones a todos.